programa a Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Gracias por estar aquí, bienvenido. Al contrario, Guillermo, gracias a ti por la invitación, como siempre. Eduardo, permíteme iniciar la conversación hablando del índice de percepción de corrupción 2025 que se dio a conocer hace algunos días, donde México sale mal calificado, obtiene el lugar 141 de 182 y un puntaje bajo de solo 27 puntos, lo cual indica una alta percepción de corrupción en el sector público. ¿Cómo nos fue comparativamente con otros años, pero también comparativamente con otros países? Guillermo, mejoramos un punto en la calificación, se ganó un punto en la calificación, pero eso no fue suficiente para que en relación a otros países perdiéramos un lugar. Es decir, México cae en la tabla internacional de posiciones, un sitial, aunque mejora un punto. Ahora, ese punto, si lo comparamos con la tendencia histórica de México, pues nos sigue colocando en una posición de estancamiento. No es suficiente el mejorar un punto para mostrar una tendencia nueva, y por eso desde Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana insistimos en que México se encuentra estancado en esta posición, a pesar de que hay un movimiento que es no significativo, Guillermo, ¿no? Porque aunque mejora la calificación, pierde lugar. Eduardo Bojorquez, ¿cuáles son las principales causas de que nos encontremos en esa situación? Mira, por un lado, lo que creo que muchos medios y analistas han reportado, el fenómeno de la corrupción que se intentó enfrentar y corregir primero desde la adopción de un sistema nacional anticorrupción, después con una batalla frontal, por lo menos desde el discurso político en la administración del expresidente López Obrador. La verdad es que ha carecido de resultados concretos en términos, por ejemplo, de sanciones efectivas a los grandes escándalos que todos hemos visto. Si revisas, por ejemplo, los que iniciaron durante la administración de Peña Nieto, la mayor parte de ellos siguen abiertos, siguen siendo temas que se están procesando judicialmente, y en muchos casos lo que se ha encontrado es sencillamente impunidad y olvido. Y la otra parte que explica nuestra calificación es que el fenómeno de la corrupción en México está cambiando, Guillermo, y lo que antes era el desvío de recursos de las arcas de la nación o de los programas de gobierno, ahora enfrenta un nuevo desafío, que es que no ingresen recursos a las arcas de la nación. El caso del huachicol fiscal, por ejemplo, quiero destacarlo expresamente, el del huachicol fiscal respecto al huachicol, que es el robo de combustible, este caso tan sonado que pues llegó a las más altas esferas, incluso del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Este caso supuso que no ingresaran recursos por 610 mil millones de pesos. Este es un fenómeno completamente distinto, no es que estén desviando dinero del presupuesto, de la cuenta pública, sino que no están ingresando esos recursos que son vitales para el financiamiento del desarrollo en el país. Entonces estamos en una situación muy compleja, donde por un lado tenemos los fenómenos tradicionales de corrupción que no son bien atendidos y que definitivamente no fueron erradicados como se prometió, y por el otro tenemos nuevas expresiones que ya conectan a la clase política con redes de corrupción transnacional que, como en el caso del huachicol fiscal, incluso cruzan fronteras, ¿no? Hay empresas de los Estados Unidos involucradas, se tiene también registro y noticia de buques tanque que tienen otras banderas de otros países. No es un asunto estrictamente de jurisdicción nacional, Guillermo. Te preguntaría también, Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, ¿cómo se encuentra el gobierno de Claudia Sheinbaum comparativamente con el de López Obrador o el de Peña Nieto, por ejemplo? Lo que hemos identificado es que hay un ajuste, yo diría gradual, todavía no definitivo,
en términos de la estrategia que se está siguiendo para el tema de corrupción. Voy a poner el ejemplo tal vez más visible, las detenciones de funcionarios públicos municipales en el Estado de México y en el Estado de Jalisco de hace apenas unas semanas. Si uno revisa con cuidado la comunicación que hizo la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, desde su punto de vista, el secretario García Harfuch lo considera como parte de una estrategia contra la corrupción y en contra de la extorsión. Y de alguna manera esto va reflejando el sello que le va dando la Presidencia de la República a los esfuerzos anticorrupción, que van a ir más por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tal vez por este cambio de fenómeno también que te planteaba hace un momento, Guillermo, y menos por las instituciones tradicionales de fiscalización del gasto público, que son las que revisan cómo se gasta, ¿no? Estamos viendo nuevos operativos. Yo no diría que son ni suficientes ni determinantes para mostrar un cambio de rumbo aún, pero se está viendo una reconfiguración desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana con un enfoque de mixto, ¿no? De control del crimen organizado y su vinculación con el tema de corrupción. Yo creo que estos casos recientes son los más notorios. Y bueno, el otro cambio que también es importante fue la salida del propio almirante, el secretario de Marina, que tuvo que reconocer el 15 de septiembre pasado, en uno de los momentos más emblemáticos para la historia cívica del país, el día de la consumación o del inicio de la independencia de México. Y bueno, tuvo que salir públicamente a dar disculpas, a pedir disculpas a la sociedad mexicana por el involucramiento de la Marina en el caso del huachicol fiscal. Aunque son señales, Guillermo, de un momento muy difícil para las instituciones del país, al mismo tiempo muestran cambios importantes. Hubiera sido impensable un reconocimiento del caso de corrupción del huachicol fiscal por un almirante en años anteriores, como también habría sido difícil de ver un caso de corrupción y extorsión como el que se vivió en el caso de Tequila, Jalisco, procesado por la vía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las instituciones más de procuración de justicia. ¿Qué tendría que suceder para mejorar la posición de México en el índice de percepción de corrupción? Lo que históricamente ha pasado, los momentos en los que ha mejorado nuestro país, son momentos en los que se muestra que no se trata de casos espectaculares, Guillermo, o de detenciones que son muy sonoras, sino de políticas públicas que son continuas, que hay una consistencia en el actuar de las instituciones de gobierno. Si se trata solo de un evento aislado, ¿no? De una detención espectacular, por ejemplo, como estos índices miden tendencias, miden 3 años, miden el movimiento de un país, pues eso no será suficiente para dar un cambio en estos temas. Permíteme ponerlo en términos históricos, somos más o menos de la misma generación, Guillermo, y una de las cosas que nosotros veíamos cuando éramos más jóvenes eran los famosos quinazos, ¿no? Estos momentos espectaculares de ruptura en donde parecía que todo iba a cambiar, por ejemplo en el sindicato petrolero, o alguna detención de algún gobernador, ¿no? Que resultaba ser muy aparatosa, ¿no? El exgobernador de Quintana Roo o algún otro personaje público. Esa estrategia ya no funciona, ¿no? Los analistas y especialistas en este tema saben que las acciones milagrosas no muestran tendencia, sino que tiene que ser una política continua de debilitamiento de las estructuras de corrupción y también de las estructuras criminales que ahora están vinculadas con estas redes de corrupción política. Entonces, creo que eso por un lado tiene que pasar, mostrar que es una tendencia y no solamente un evento aislado. Y la otra cosa es repensar también la arquitectura anticorrupción, Guillermo, porque, por ejemplo, no hay una sola mención al tema de control efectivo de la corrupción o de captura del Estado en las
en las discusiones sobre la reforma electoral, ¿no? Sabiendo que el tema electoral es un tema donde sistemáticamente hemos encontrado corrupción, intercambios de favores, inversiones en las campañas que terminan siendo después pagadas con contratos, con obra pública. Parece muy extraño, por lo menos desde la perspectiva anticorrupción, que no haya una sola mención a quiénes van a llegar a los cargos, qué mecanismos y controles tenemos para evitar que se cuele el crimen organizado, o incluso cuáles son las medidas anticorrupción dentro de la reforma electoral. Parecería como que está disociado un tema como este de algo que todos los días reportas tú en los espacios informativos que conduces y diriges, y que estamos viendo todo el tiempo a lo largo y ancho del país, ¿no? Digamos, están plenamente documentados, por ejemplo, casos de obra pública municipal que se le entregan al crimen organizado como proveedor, ¿no? Es decir, se le está entregando dinero fiscal al crimen organizado a través de la obra pública, y parecería, ¿no?, que no hay ninguna conexión con el marco legal en materia electoral. Eso para mí es sorprendente, Guillermo, digamos que sabiendo la penetración que ha tenido el crimen organizado de muchas estructuras electorales y partidistas, no haya una sola mención en todo lo discutido sobre la reforma electoral a cómo prevenir o evitar que la corrupción permee las estructuras partidarias. Son algunos ejemplos que pueden ser de utilidad, Guillermo, para cambiar el enfoque en esta materia. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, muchas gracias nuevamente por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ti, Guillermo, por la invitación, y a tu auditorio por la escucha. Gracias, Eduardo. Muy buenos días. Con esto nos vamos a un corte. Volveremos con más noticias.